Ahora quizás te estés preguntando, ¿50 libros más? En serio, sí, hemos hecho el trabajo pesado para que tú no tengas que hacerlo. En este video revelaremos 10 secretos financieros sorprendentes que cambiarán la forma en que piensas sobre las finanzas. Este secreto del dinero cambiará tu juego financiero por completo. Crear tu propia suerte. Crear tu propia suerte es algo en lo que he llegado a creer cada vez más con el tiempo. Cuando se trata de lograr el éxito financiero en la vida, a menudo lo que la gente llama suerte es en realidad el resultado de tomar muchas acciones. La clave aquí es que cuanto más acciones tomes, mejores serán tus posibilidades de tener suerte. Las personas que toman acción tienden a tener más suerte, porque básicamente están creando su propia suerte. Esta lección me animó a probar muchas cosas y estar bien con que la mayoría de ellas no funcionaran. Me di cuenta de que es normal equivocarse la mayor parte del tiempo y aún así encontrar éxito. Por ejemplo, la invención de la bombilla eléctrica por parte de Thomas Edison tomó miles de experimentos, lo que significa que tuvo muchos fracasos, pero esos éxitos lo hicieron enormemente exitoso. Incluso el legendario inversor Warren Buffett entendió que de cientos de empresas que posee, obtiene ganancias significativas de solo 10. Así que el punto es que está bien que muchas cosas no salgan como se planeó. A veces todo lo que necesitas es una idea brillante, un libro, una oración, una persona o un video para cambiar tu vida. Las personas desde afuera pueden pensar que simplemente tuviste suerte, pero lo que no ven es que probablemente te hayas acercado a más de 50 personas o hayas probado muchas cosas diferentes antes de encontrar ese único éxito. En esencia, creaste tu propia suerte. Para mí, esta es la lección definitiva. 2. No vivir por debajo de tus medios. Este consejo proviene de un libro de Robert Kiyosaki, llamado Segunda Oportunidad. Kiyosaki critica el consejo tradicional de los planificadores financieros, que enfatizan en ahorrar dinero sacrificando cosas que disfrutas. Kiyosaki sugiere un enfoque diferente. Él pregunta, ¿por qué no averiguar cómo ganar más dinero para que puedas permitirte las cosas que quieres? Según él, recortar gastos puede ser desmotivante. Nadie se levanta emocionado por la mañana y dice, voy a recortar gastos aquí y allá para tener unos dólares extras. Siempre enfócate en ganar más y en lugar de decir, no puedo pagarlo, comienza a decir, ¿cómo puedo pagarlo? Este consejo tuvo sentido para mí cuando era joven por 2 razones. Primero, me di cuenta de que hay un límite para cuánto puedes recortar tus gastos. No puedes seguir recortando para siempre. Segundo, entendí que mis activos más valiosos son mi tiempo y energía. Puedo gastar mi energía tratando de ahorrar un poco de dinero, o puedo usar esa energía para ganar mucho más dinero. El camino para ganar más dinero comienza con resolver pequeños problemas personales, como adquirir conocimientos financieros o construir confianza en uno mismo. Mientras te enfrentas a estos problemas, avanzas hacia problemas más grandes y complejos. Cada vez que resuelves un problema, subes de nivel y nuevos desafíos se presentan en tu camino. Cuantos más problemas financieros resuelvas, más inteligente te vuelves y más dinero ganas. Por otro lado, si ignoras los problemas de dinero y te enfocas solo en recortar gastos, es probable que termines con menos dinero con el tiempo. 3. Entender las reglas del dinero antes de aspirar a ganar. Muchas personas dudan en entender las reglas del dinero porque creen que el dinero es complejo. Si te sientes así, no te culpes a ti mismo. Hay una razón detrás de esta confusión. Verás, hay muchas cosas relacionadas con el dinero sucediendo en Wall Street y en el mundo financiero. Han hecho que parezca súper complicado y confuso intencionalmente. Piénsalo de esta manera. ¿Quién se beneficia más cuando sientes que no puedes tomar el control de tu futuro financiero? Son personas como corredores de bolsa, asesores financieros y bancos. Los bancos toman felizmente tu dinero y te dan una tasa de interés minúscula, mientras usan tu dinero para comprar inversiones seguras, como bonos del gobierno que les dan intereses más altos. Hacen más dinero con tu dinero sin correr mucho riesgo. Suena injusto, ¿verdad? Pero no lo es, simplemente están jugando según las reglas, y tú también puedes hacerlo si entiendes esas reglas mejor. Ahora, aquí está el punto clave. Entender el dinero no es realmente complicado. Se hace parecer así por aquellos que se benefician de tu falta de conocimiento. Así que tómate un momento para reflexionar sobre eso. Si quieres sentirte frustrado, adelante, pero luego decide cambiar el juego comprometiéndote a aprender cómo funciona realmente el dinero para que tú también puedas jugar el juego a tu favor. 4. Pensar en grande.
Pensar en grande se trata de establecer metas ambiciosas que te inspiren y te empujen más allá de tu zona de confort. Piensa en personas como Elon Musk, quien quiere colonizar Marte con SpaceX, o Steve Jobs, quien cambió el mundo con las invenciones de Apple. Estas personas nos muestran cómo tener grandes sueños puede ser poderoso. Los pensadores pequeños solo ven lo que está justo frente a ellos, mientras que los pensadores grandes ven las posibilidades que se extienden mucho más allá del momento actual. Por ejemplo, la apariencia de una casa antigua. Un pensador pequeño podría valorarla en apenas $20.000, pero un pensador grande ve el potencial sin explotar, imaginando una renovación completa, mejoras interiores y un valor de reventa de $80.000. La mayoría de las personas se muestran renuentes a abrazar el pensamiento expansivo, limitando así sus aspiraciones, pero pensar en grande es solo el comienzo. Es como establecer el destino en tu GPS. Digamos que ganas $3.000 al mes y te propones una meta grande de ganar $20.000. Este objetivo cambiará tu comportamiento. Leerás diferentes libros, verás diferentes videos y tal vez dirás que no a algunas cosas. Pensar en grande conduce a hacer grandes cosas, y así es como logras grandes resultados. Algunas personas piensan al revés. Dicen, dame $20.000 al mes y luego actuaré como alguien que gana eso. Pero no funciona así. Primero tienes que convertirte en la persona que gana $20.000 al mes, solo entonces comenzarás a ver esos grandes resultados. Y no puedes hacer esto si no te permites soñar en grande. Muchos de nosotros creemos que nuestros trabajos sostienen nuestras vidas, pero en realidad nuestros trabajos se convierten en nuestras vidas enteras. Pasamos más de 35 a 40 años trabajando y pensando en el trabajo, y la razón por la que trabajamos es para ganar dinero. Pensar en grande es un desafío cuando trabajas para alguien que te está utilizando para lograr sus objetivos. Para pensar realmente en grande, es posible que necesites alejarte de tales situaciones. 5. ¿Cuál es lo peor que puede pasar? Esta valiosa lección no proviene de un libro de finanzas, sino de un libro sobre desarrollo personal. Cómo dejar de preocuparse y empezar a vivir, de Dale Carnegie. La lección es simple pero poderosa. Cuando te enfrentas a preocupaciones financieras, pregúntate, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Este enfoque ha demostrado ser muy beneficioso en mis propias experiencias con la inversión y los negocios. Piénsalo, muchas de nuestras preocupaciones están vinculadas al dinero. ¿Qué pasa si una idea de negocio fracasa? ¿Qué pasa si una inversión resulta en una pérdida total? ¿Qué pasa si el dinero prestado se vuelve difícil de pagar? Este tipo de pensamientos pueden estresarte mucho. La clave es enfrentar estas preocupaciones preguntándote cuál es lo peor que puede pasar. Cuando haces este punto A pregunta, te ayuda a calmarte. Carnegie sugiere que a menudo las cosas malas que imaginamos en nuestras cabezas no son tan terribles como creemos. De hecho, por lo general, son manejables. Incluso si lo peor realmente sucede, generalmente puedes lidiar con ello. ¿Por qué funciona esto tan bien? Preocuparse tiene un efecto perjudicial en nuestra capacidad para concentrarnos. Nuestras mentes se vuelven dispersas, saltando de una preocupación a otra. La aceptación, sin embargo, actúa como una fuerza calmante, que nos permite enfocarnos en resolver el problema en cuestión. Este enfoque simple pero profundo nos ayuda a enfrentar desafíos con una mente clara y una resolución firme. Pero también criticamos el proceso de ganar dinero. Existe esta idea de que el dinero es la raíz de todo mal y que las personas que se preocupan por el dinero son vistas como egoístas y codiciosas. Estas visiones conflictivas hacen que sea incómodo hablar sobre el dinero. Sin embargo, aquellos que tienen éxito en ganar dinero lo ven como un juego. Todos necesitamos dinero para sobrevivir y la clave es cómo jugamos. Algunos eligen una estrategia perdedora, ignorando la importancia del dinero o quejándose de que el juego está amañado. Pero el éxito en el juego del dinero depende de entender las reglas y ejecutar una estrategia inteligente. No se trata de comenzar en igualdad de condiciones, sino de aprovechar al máximo lo que tienes y jugar inteligentemente. La falacia del costo hundido es otro obstáculo. Es cuando damos demasiada importancia a lo que ya hemos invertido e ignoramos lo que podríamos perder en el futuro. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a esta situación, hacen exactamente lo que hizo John. Ignoran el hecho de que cambiar de trabajo es lo correcto. John podría estar sacrificando su bienestar y felicidad laboral a largo plazo.
Es crucial preguntarse si continuar con un trabajo, negocio o relación actualmente es la mejor opción. Cambiar de rumbo puede ser difícil, pero a largo plazo suele valer la pena. En cuanto a la riqueza, existe un dilema entre enriquecerse a una edad avanzada a través del ahorro e inversión a largo plazo, o buscar la riqueza y la jubilación temprana mediante la creación de negocios exitosos u otras fuentes de ingresos significativas. Lograr la prosperidad financiera a una edad joven abre oportunidades y opciones para vivir la vida según los propios términos. Finalmente, gestionar el dinero implica tomar decisiones sabias sobre gastar, ahorrar e invertir. Muchas personas cometen errores al gastar en exceso, ahorrar en exceso o invertir en las cosas equivocadas. Es importante encontrar un equilibrio y tomar decisiones financieras informadas para alcanzar la estabilidad y el crecimiento económico. Espero que amen tanto este video como yo disfruté haciéndolo. Gracias por mirar. Si encuentran útil este video, por favor no olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido. Que tengan un día o noche maravilloso. Y nos vemos en el próximo video.